Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones, darle un like si disfrutas de las historias que compartimos, y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos episodios. Hoy te traemos una obra fascinante de Leopoldo Alas Clarín, un escritor imprescindible de la literatura española del siglo XIX. La Rosa de Oro es una historia que explora las complejidades del amor, la moralidad y la sociedad de su tiempo. En los próximos 15 capítulos, seremos testigos de una trama llena de reflexiones profundas y emociones humanas. Prepárate para adentrarte en el mundo de Clarín, donde se mezcla lo ideal y lo real, lo espiritual y lo terrenal. Acompáñanos capítulo tras capítulo mientras descubrimos cómo los personajes se enfrentan a los dilemas de su tiempo y las pasiones que mueven sus vidas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. En este primer capítulo de La Rosa de Oro, nos encontramos en un ambiente que refleja la sociedad burguesa de finales del siglo XIX, donde las normas y las apariencias dominan la vida de los individuos. Clarín nos presenta a la protagonista, una joven mujer que vive en una ciudad española, un lugar lleno de expectativas y normas sociales estrictas. La historia comienza con una descripción detallada de la vida cotidiana de esta mujer, cuyo nombre aún no se revela con claridad, pero que pronto nos cautivará con sus pensamientos y emociones. Ella se encuentra atrapada en un entorno que no logra satisfacer sus deseos más profundos, un lugar donde la tradición y las convenciones sociales actúan como barreras invisibles que limitan su libertad personal. La protagonista es hija de una familia acomodada, un entorno que le ha permitido vivir sin grandes preocupaciones materiales. Sin embargo, a pesar de esta aparente estabilidad, su vida está marcada por una sensación de insatisfacción. Se siente vacía, como si las expectativas puestas sobre ella le impidieran ser verdaderamente libre y auténtica. Clarín, con su habitual maestría, describe a la protagonista como una mujer que busca en su interior respuestas a las preguntas que la sociedad no se atreve a plantear. El amor, la religión y el deber son temas que constantemente rondan su mente, pero hay algo más profundo que le llama la atención, la idea de la belleza y de lo ideal. Es en este momento cuando hace su aparición un personaje fundamental en la trama, un hombre que se convierte en la figura que representa, en parte, lo que ella busca. Este hombre, sin ser un príncipe ni un ideal de perfección, tiene una mirada que parece entender los deseos más íntimos de la protagonista. Su relación con él, aún sin desarrollarse plenamente, promete ser clave para el avance de la historia. El capítulo está lleno de tensión emocional, pues la protagonista comienza a cuestionar lo que se espera de ella como mujer, hija y miembro de una sociedad que valora más las apariencias que las realidades. ¿Es posible encontrar la verdadera felicidad dentro de los límites impuestos? ¿O es necesario romper con todo para alcanzar la libertad? Clarín no da respuestas definitivas, pero su escritura invita a reflexionar sobre los desafíos internos de cada individuo frente a las expectativas sociales. La protagonista se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, el deber y la moral de la sociedad, por otro, los anhelos de su corazón, que no coinciden con lo que la sociedad espera de ella. Al final del capítulo, la tensión se incrementa, y la sensación de incomodidad de la protagonista se hace más palpable. Algo en su interior le dice que su destino no debe estar condicionado por las expectativas que otros tienen de ella, pero aún no sabe cómo luchar contra esas presiones sin perderse a sí misma. Este primer capítulo de La Rosa de Oro nos introduce en el mundo complejo de la protagonista, en el que la lucha interna entre el deseo personal y la obligación social está a punto de desatarse. La obra de Clarín promete ser un viaje profundo hacia las emociones humanas y los dilemas morales, donde lo ideal y lo real se entrelazan de manera inesperada. Capítulo 2. En este segundo capítulo de La Rosa de Oro, la protagonista comienza a enfrentarse a las primeras presiones de la sociedad, que la rodea de expectativas y juicios. Aunque en el capítulo anterior Clarín nos había mostrado a una joven atrapada en su interior, aquí vemos cómo el entorno social comienza a ejercer una influencia más directa en sus decisiones y en su vida diaria. Este capítulo es clave para entender la dualidad que experimenta la protagonista. Por un lado, se encuentra en un ambiente de lujo y comodidad, donde se espera que se comporte con recato y siga las normas de su clase social. Por otro, hay una creciente insatisfacción con esas mismas normas, pues su corazón busca algo más auténtico y profundo que el simple cumplimiento de las expectativas. Es una mujer atrapada entre lo que debe ser y lo que realmente quiere ser. Clarín introduce a personajes secundarios que enriquecen el contexto social y familiar de la protagonista.
Entre ellos, destaca la figura de la madre de la joven, quien representa la imagen de la mujer tradicional, respetuosa de los valores sociales, y al mismo tiempo, el mayor referente de la protagonista. La madre actúa como la voz de la razón, guiándola hacia una vida que se ajusta a las normas, con la esperanza de que se casará y alcanzará la estabilidad familiar que toda madre desea para su hija. Sin embargo, esta perspectiva entra en conflicto con los pensamientos y deseos de la joven. En este punto de la historia, la protagonista empieza a preguntarse si realmente desea seguir el camino que le ha sido trazado. Los valores de su madre y de la sociedad en general la asfixian, pero también le despiertan una sensación de deber que no puede evitar. El amor romántico, que en su mente se presenta como una idea pura y elevada, parece incompatible con las realidades de su entorno. El narrador, a través de los ojos de la joven, nos invita a reflexionar sobre los valores de la época. La protagonista ve a su madre como una figura que ha sacrificado sus propios deseos por el bien de la familia, lo cual parece admirable, pero al mismo tiempo, la protagonista siente una fuerte contradicción. ¿Es este el tipo de vida que quiere para sí misma? ¿Debe ser como su madre, sacrificada y resignada, o debe buscar algo más allá de las convenciones sociales? A lo largo del capítulo, los diálogos y las interacciones con otros personajes, como los amigos de la familia, son cruciales para el desarrollo de la protagonista. La joven empieza a sentir una creciente presión por parte de los demás para seguir ciertas normas de comportamiento. Las conversaciones a menudo giran en torno a la idea del matrimonio, un tema recurrente que se convierte en la piedra angular de las expectativas que la sociedad tiene sobre ella. Uno de los momentos más reveladores de este capítulo ocurre cuando la protagonista se encuentra con un joven de la misma clase social, un hombre que comienza a despertar en ella sentimientos que no había experimentado antes. Este encuentro, aunque breve, marca un punto de inflexión en su desarrollo emocional. No es solo un hombre que se presenta como un posible candidato para el matrimonio, sino que representa la posibilidad de una vida diferente, una vida que no esté definida por las expectativas sociales, sino por los sentimientos auténticos. El capítulo termina con la protagonista en una encrucijada. Por un lado, tiene el deber de seguir el camino que le han trazado, obedecer a las convenciones y casarse con un hombre adecuado. Por otro lado, siente una atracción por la idea de un amor verdadero, un amor que no esté condicionado por la moralidad impuesta. Clarín termina el capítulo con una nota de incertidumbre, dejando a la protagonista en un estado de reflexión. ¿Logrará seguir sus propios deseos, o cederá a las presiones de la sociedad y su familia? Este dilema será el motor de la trama, que continuará explorando las profundidades del corazón humano y las contradicciones que surgen cuando el amor y la moral se encuentran en conflicto. Este segundo capítulo de La Rosa de Oro sigue profundizando en la complejidad emocional de la protagonista, mientras enfrenta las presiones de la sociedad y comienza a cuestionar su destino. Clarín, a través de su prosa sutil y llena de matices, sigue desentrañando los dilemas de la protagonista, presentando un panorama de tensiones entre el deber social y los deseos personales. Capítulo 3. El capítulo 3 de La Rosa de Oro comienza con la protagonista inmersa en sus propios pensamientos, después de los eventos que sucedieron en el capítulo anterior. Tras el encuentro con el joven que ha despertado sus sentimientos, la joven empieza a cuestionar aún más las normas sociales que la rodean. La tentación de una vida basada en el amor verdadero la consume, y, por primera vez, se siente con la necesidad de tomar una decisión crucial sobre su futuro. Clarín introduce en este capítulo un nuevo personaje, un hombre que, aunque no es completamente ajeno a la protagonista, se convierte en un catalizador en su vida. Este hombre, un visitante frecuente de la casa, no es el tipo de persona que la sociedad considera ideal para una mujer de su estatus. Sin embargo, es en su presencia donde la protagonista siente una liberación que no había experimentado hasta ahora. Se trata de un hombre de carácter más libre, menos atado a las rígidas normas sociales, alguien que parece vivir de acuerdo con sus propios deseos, a diferencia de los demás personajes que representan la moralidad establecida. El encuentro con este hombre provoca una transformación en la protagonista. Si bien su vida estaba gobernada por el deber y las expectativas, la relación con él comienza a abrirle los ojos a un mundo en el que los sentimientos y las pasiones personales pueden estar por encima de las obligaciones. A través de las conversaciones con él, ella se ve obligada a enfrentarse a una de las preguntas más dolorosas de todas. ¿Realmente desea vivir una vida llena de restricciones y sacrificios, o está dispuesta a seguir sus propios deseos, aunque eso signifique romper con las normas que la sociedad impone? Clarín no deja de hacer una crítica implícita a la sociedad de la época,
donde las mujeres estaban atrapadas en una maraña de expectativas y normas. En este capítulo, la protagonista se siente más que nunca una prisionera de esas reglas. Sin embargo, el hombre que acaba de conocer parece ser la puerta a un tipo de libertad, pero también la puerta a una vida llena de incertidumbre y posibles sufrimientos. Los diálogos entre los dos personajes son claves en este capítulo. El hombre, con su actitud desafiante ante la sociedad, se convierte en un espejo que refleja todo lo que la protagonista desea ser: libre, audaz y capaz de vivir sin rendir cuentas a los demás. Sin embargo, a pesar de la atracción que siente por él, ella no puede evitar cuestionarse si ese camino es el correcto. La tensión interna de la protagonista se intensifica. Por un lado, el amor por este hombre le parece una liberación, pero por otro, sabe que podría llevarla a perderlo todo: su reputación, su familia, su lugar en la sociedad. En medio de esta tormenta de emociones, Clarín hace que la protagonista también se replantee la relación con su madre. La figura materna, que antes representaba un pilar de estabilidad y seguridad, ahora parece más distante. La protagonista ya no ve en ella solo a una mujer que sigue ciegamente las normas, sino a alguien que ha renunciado a sus propios sueños por el bien de la familia. Esta revelación hace que la protagonista se pregunte si, al igual que su madre, debe sacrificar sus deseos para adaptarse a lo que se espera de ella, o si, por el contrario, puede encontrar una forma de equilibrar sus anhelos con su lugar en el mundo. El capítulo culmina con un conflicto emocional profundo. La joven, desgarrada entre el amor y el deber, no sabe qué hacer con los sentimientos que ha comenzado a experimentar. El amor por este hombre representa la liberación de su alma, pero también el inicio de un camino incierto y peligroso. La protagonista siente que está a punto de tomar una decisión irrevocable, una que podría cambiar su vida para siempre. Clarín termina el capítulo con una sensación de tensión acumulada. La protagonista aún no ha tomado una decisión, pero se encuentra en un cruce de caminos. El futuro que parece ofrecerle la sociedad es uno lleno de conformidad, pero también seguro y estable. El otro, en cambio, es incierto, pero ofrece la posibilidad de una vida auténtica, libre de las cadenas del deber. Este tercer capítulo de La Rosa de Oro sigue profundizando en el dilema central de la protagonista: el amor versus el deber social. Clarín, con su aguda observación y su manejo de las emociones humanas, nos presenta a una joven atrapada entre sus deseos personales y las expectativas de una sociedad que no le permite ser ella misma. Capítulo 4. En este capítulo, la protagonista se encuentra en un punto crítico de su vida emocional. Tras los acontecimientos de los capítulos anteriores, donde se ha dejado llevar por la atracción hacia un hombre que representa todo lo que la sociedad rechaza, comienza a experimentar una mezcla de emociones intensas y confusas. Clarín nos ofrece una visión más profunda de los sentimientos contradictorios que experimenta la protagonista. Por un lado, sigue sintiendo la atracción por este hombre que, en sus ojos, encarna la libertad y la pasión que le han sido negadas por la sociedad. Por otro, la joven se siente cada vez más culpable por sus pensamientos y deseos. La lealtad a su madre, a su familia y a las convenciones sociales pesan sobre ella, y esta lucha interna se hace más intensa en cada página. El capítulo comienza con una conversación tensa entre la protagonista y su madre, quien, preocupada por el comportamiento de su hija, le expresa su deseo de que ella siga el camino tradicional de casarse con un hombre adecuado, sin hacer caso a esas emociones tan irracionales. La madre, firme en su postura, le recuerda a la joven la importancia de la estabilidad familiar y el respeto a las normas sociales que la han acompañado a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que en un principio parece ser una charla maternal y comprensiva se convierte rápidamente en una confrontación. La protagonista, agobiada por la presión que siente de seguir el destino que le han impuesto, no puede evitar sentirse rebelde ante las expectativas que se le han trazado. Aquí es cuando comienza a reflexionar sobre el amor que ella realmente desea, un amor que no se ajuste a las normas, sino que sea completamente genuino, sin restricciones. La protagonista, que había comenzado a ver en su madre un modelo de virtud y conformidad, ahora se enfrenta a la dura realidad de que su madre, en su intento de asegurarle una vida estable, está tratando de forzarla a vivir una vida que ella misma no habría elegido. El diálogo con la madre refleja las tensiones sociales y familiares de la época, cuando la individualidad de las mujeres a menudo era subordinada a las expectativas familiares y sociales. A lo largo del capítulo, la protagonista también empieza a darse cuenta de que el hombre que la ha cautivado, aunque le ofrece una idea de libertad, no es la solución a sus problemas. Este hombre, con su actitud desafiante y su independencia,
parece estar más interesado en sí mismo que en ella, y aunque ella lo percibe como un símbolo de lo que podría ser su vida, empieza a cuestionarse si realmente es lo que necesita. Este cuestionamiento genera un gran conflicto emocional, pues la protagonista siente una mezcla de deseos contradictorios. Por un lado, desea estar con él, pero por otro, se da cuenta de que esa relación podría no ser lo que realmente la haría feliz. Clarín hace uso de sus dotes psicológicas para ahondar en la complejidad de la protagonista. Ella se siente atrapada entre el deseo de seguir sus propios sentimientos y el miedo a las consecuencias de desobedecer las expectativas sociales. La joven se ve a sí misma como una prisionera de su propia vida, una prisionera de sus deseos y de las expectativas ajenas. Esta sensación de impotencia la consume, y la autora presenta a la protagonista en un estado de creciente angustia. A lo largo del capítulo, también se intensifican las tensiones entre los personajes secundarios. Los amigos de la familia, al igual que la madre, siguen promoviendo la idea de que la protagonista debe casarse pronto, sin importar si está enamorada o no. La sociedad parece presionarla para que se ajuste a una visión predefinida de la vida. Sin embargo, en su interior, ella siente que no puede seguir ese camino, pues lo ve como una cárcel emocional que la priva de su libertad y su capacidad para elegir su propio destino. La protagonista, cada vez más desconectada de su entorno, se siente completamente sola. Aunque tiene el apoyo de su madre y de su círculo social, esa sensación de no encajar en la vida que le han diseñado la consume. El hombre que representa su anhelo de libertad parece ser un escape, pero ella también se da cuenta de que escapar de la realidad no siempre conduce a la felicidad. El capítulo termina con la protagonista en un estado de introspección, más consciente que nunca de la brecha que existe entre lo que la sociedad espera de ella y lo que realmente desea. Esta lucha interna será el motor de los capítulos que seguirán, pues ella deberá tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de esas decisiones. ¿Continuará luchando por ser ella misma, o se rendirá ante las expectativas que otros tienen sobre ella? Este capítulo de La Rosa de Oro sigue profundizando en el dilema que atormenta a la protagonista, la lucha entre seguir sus propios deseos o ceder a las expectativas sociales que la rodean. Clarín, con su estilo narrativo tan detallado y psicológico, nos permite entender la angustia interna de la joven mientras se enfrenta a las exigencias de la sociedad y a su propio deseo de ser libre. Capítulo 5. El capítulo 5 de La Rosa de Oro nos introduce nuevamente en el conflicto interior de la protagonista, quien se encuentra atrapada entre las expectativas sociales que la rodean y su deseo de seguir un camino personal. Después de los eventos de los capítulos anteriores, en los que se mostró indecisa y angustiada por sus propios sentimientos, en este capítulo Clarín comienza a darle más forma a la lucha interna de la joven. La protagonista sigue reflexionando sobre el encuentro con el hombre que representa todo lo que ella desea: libertad, pasión, y una vida fuera de las convenciones. Sin embargo, en este capítulo, se da cuenta de que su idealización del tal vez no sea más que un escape emocional. A pesar de que la figura de este hombre le ha ofrecido una visión de lo que podría ser su vida, la joven comienza a cuestionarse si realmente es ese el amor que busca o si simplemente es un refugio de su dolor y descontento con la vida que le ha tocado vivir. En este contexto, Clarín profundiza en la psique de la protagonista, mostrando cómo su mente se debate entre lo que la sociedad espera de ella y lo que ella siente que debería hacer para ser feliz. La joven se siente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones que no sabe cómo manejar. Se cuestiona si tiene derecho a buscar la felicidad a su manera, sin tener que rendir cuentas a los demás, especialmente a su madre, que sigue siendo su mayor referente. En medio de su angustia, la protagonista recibe una carta de su madre que le recuerda nuevamente sus responsabilidades y la importancia de cumplir con su deber. La carta, aunque escrita con las mejores intenciones, solo aumenta la confusión de la joven, quien siente que está siendo obligada a tomar un camino que no ha elegido. El hecho de que su madre no entienda lo que está sucediendo en su interior la hace sentir más sola que nunca. Es en este momento cuando la protagonista se encuentra con un personaje que juega un papel importante en este capítulo: un amigo cercano de la familia. Este hombre, aunque no tan intrigante como el joven de quien la protagonista se enamora, representa la opción segura, el hombre correcto que la sociedad aprueba como pareja para una mujer de su clase. A diferencia del otro, este hombre parece tener buenas intenciones, y su relación con la protagonista es respetuosa, aunque marcada por la rigidez de las normas sociales. A lo largo de su conversación con él, la protagonista se da cuenta de que, aunque él es amable y cumple con las expectativas de lo que una mujer debería desear, ella no siente lo mismo por él.
Este encuentro provoca una reflexión en la protagonista. Aunque se siente halagada por la atención del hombre, también empieza a comprender que el amor no puede ser una transacción que se ajuste a las expectativas sociales. En su corazón, sabe que no puede conformarse con una relación que no le llena, aunque esa relación sea la más lógica desde el punto de vista de la sociedad. La joven se da cuenta de que, al igual que su madre, ella también podría estar eligiendo lo correcto en lugar de lo real, lo que siente. A lo largo del capítulo, la protagonista experimenta una creciente frustración consigo misma. Aunque sabe que no puede seguir viviendo de acuerdo con las expectativas de los demás, el miedo a perder la estabilidad y la seguridad que la sociedad le ha prometido la detiene. La angustia que siente por sus propios deseos la lleva a sentirse culpable, como si estuviera traicionando a su familia y a las tradiciones que han marcado su vida. La tensión emocional llega a su punto máximo cuando, en una conversación con su madre, la joven se enfrenta a la difícil verdad: ¿debería seguir el camino que le ha sido trazado, o debería arriesgarlo todo por algo que solo ella puede comprender? La madre, al darse cuenta del conflicto interno de su hija, reitera una vez más su deseo de que siga el camino tradicional, pero también le deja claro que, en última instancia, la decisión es suya. Esto aumenta aún más la confusión de la joven, quien se siente incapaz de tomar una decisión que la haga feliz sin decepcionar a los que la rodean. El capítulo concluye con un giro inesperado. La protagonista, agotada de tanto reflexionar, decide dar un paso hacia lo desconocido. Aunque no tiene claro qué sucederá a continuación, siente que debe liberarse, aunque sea momentáneamente, de las cadenas de la sociedad que la atan. Se propone actuar de acuerdo con sus deseos, aunque no sabe cuál será el costo de esa decisión. En este capítulo de La Rosa de Oro, Clarín sigue desentrañando las complejidades del alma humana, mostrando cómo la protagonista se enfrenta a un dilema moral profundo. Mientras busca el amor y la libertad, la joven se ve atrapada entre los deseos de su corazón y las expectativas de su familia y la sociedad. Este conflicto será, sin duda, el centro de su evolución en la trama. Capítulo 6. En este sexto capítulo de La Rosa de Oro, la protagonista continúa atrapada entre el deseo de seguir sus propios sentimientos y las fuertes presiones sociales que la rodean. Clarín profundiza aún más en la lucha interna de la joven, quien ahora se encuentra en una etapa más avanzada de su confusión emocional. El capítulo comienza con la protagonista enfrentando las consecuencias de sus pensamientos y emociones conflictivas. Después de la conversación con su madre en el capítulo anterior, la joven se siente más atrapada que nunca entre lo que la sociedad espera de ella y lo que realmente desea para su vida. La sensación de angustia la acompaña, y se da cuenta de que cada vez le resulta más difícil mantener el control sobre sus propios sentimientos. Ya no puede negar la atracción por el hombre que representa todo lo que ella aspira a ser, un hombre libre, desafiante de las normas, pero también consciente de que esa relación la llevaría por un camino incierto y posiblemente doloroso. Clarín, en este capítulo, hace que la protagonista se replantee nuevamente su vida. Comienza a cuestionarse si el amor por este hombre es solo una idealización de lo que podría ser su vida, o si verdaderamente lo necesita para ser feliz. En su mente, la joven hace una distinción clara entre el amor romántico que le ofrecen las normas sociales, que es un amor condicionado por el deber y la obligación, y el amor auténtico y apasionado, que parece ser lo que más anhela. Sin embargo, teme que ese amor, aunque genuino, podría poner en peligro su reputación y su futuro. A medida que avanza el capítulo, la protagonista se ve enfrentada a un dilema aún más grande cuando el hombre de quien está enamorada le hace una propuesta. Aunque no completamente explícita, la oferta que le hace implica una ruptura con todas las convenciones sociales. Vivir juntos sin las ataduras del matrimonio tradicional, una idea que a la protagonista le provoca una mezcla de deseo y miedo. En su corazón, siente que esta es la oportunidad para ser verdaderamente libre, pero también entiende que esta decisión podría marcar su vida de forma irreversible. El contraste entre los dos hombres que ahora forman parte de su vida se hace más claro. Mientras que el hombre de quien la protagonista se enamora representa la libertad y la pasión, el otro, el candidato adecuado que la madre prefiere, le ofrece estabilidad y seguridad. La joven se da cuenta de que la decisión no será fácil, ya que ambos caminos tienen sus propios atractivos y sus propios riesgos. El amor convencional le ofrece un futuro sin sorpresas, pero a costa de su independencia. Por otro lado, el amor con el hombre rebelde podría ser todo lo que ha soñado, pero también podría llevarla a la ruina social y emocional. Clarín, con su estilo agudo, utiliza esta tensión para mostrar el crecimiento de la protagonista.
Ella ya no es la misma joven que al principio de la historia. Ahora está más consciente de sus propios deseos, pero también más consciente de las repercusiones de esos deseos. La protagonista siente que está al borde de tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de las personas que la rodean. La presión de su madre, el deseo de escapar de las restricciones de su entorno, y el miedo a lo desconocido se mezclan en su mente, dejándola más indecisa que nunca. Uno de los momentos más reveladores de este capítulo ocurre cuando la protagonista tiene una conversación con su madre sobre su futuro. Aunque la madre intenta ser comprensiva, sus palabras siguen siendo un reflejo de las expectativas de la sociedad. La joven siente que su madre, a pesar de su amor, no la entiende completamente. Esta desconexión entre madre e hija se convierte en un punto de inflexión, donde la protagonista se da cuenta de que, al final, la decisión es suya y suya sola. No puede seguir viviendo bajo las sombras de los deseos de su madre ni de las expectativas sociales. Debe tomar una decisión, aunque no sepa cuál será el costo de esa decisión. Al final del capítulo, la joven se enfrenta a una elección crucial. Sabe que, de alguna manera, tiene que decidir entre seguir las reglas y el camino que la sociedad espera para ella, o seguir su propio corazón, aunque eso signifique vivir al margen de las normas. La incertidumbre y el miedo siguen presentes, pero también lo está el deseo de encontrar su verdadera felicidad. El capítulo concluye con la protagonista tomando una decisión que, aunque aún no completamente clara para ella, marcará el rumbo de su vida. Este capítulo de La Rosa de Oro muestra la evolución de la protagonista, quien ya no está tan atrapada por las expectativas sociales, sino que comienza a tomar una postura más firme sobre su propio destino. A medida que se acerca al final de su dilema, el capítulo nos recuerda que las decisiones que tomamos a veces no son fáciles, pero son esenciales para definir quiénes somos realmente. Capítulo 7. En el capítulo 7 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra en un momento crucial de su vida. Tras la angustia y la indecisión de los capítulos anteriores, ahora se ve obligada a confrontar las consecuencias de las decisiones que ha tomado. La joven, que hasta ahora ha estado luchando con sus propios deseos y las expectativas sociales, comienza a entender que la vida no es tan sencilla como lo había imaginado. Cada elección tiene un precio, y este capítulo se convierte en un examen de los efectos de esas decisiones. El capítulo inicia con la protagonista reflexionando sobre el paso que ha dado. Después de una larga lucha interna, finalmente ha decidido seguir su corazón, a pesar de las advertencias de su madre y de los estándares sociales que siempre la han acompañado. La joven ha optado por vivir una vida auténtica, aunque el camino hacia esa libertad está lleno de incertidumbres. En este momento, su mente está plagada de dudas, pero también de una determinación renovada. Sabe que ha dado un paso irreversible, pero también entiende que, aunque difícil, ese es el único camino hacia la verdadera felicidad. La protagonista comienza a notar cómo su decisión empieza a alterar las dinámicas familiares y sociales que siempre había dado por sentadas. La madre, quien siempre había sido su figura de autoridad, se siente traicionada y, por primera vez, expresa su desaprobación de forma clara y fría. A pesar de los esfuerzos de la joven por justificar su elección, la madre se muestra distante y decepcionada. Esta reacción no solo duele a la protagonista, sino que también la hace cuestionar si su decisión fue la correcta. En este capítulo, la protagonista también se enfrenta a la realidad de que la libertad no viene sin sacrificios. A medida que se aleja de las expectativas familiares, se da cuenta de que el precio que debe pagar por seguir su propio camino es la ruptura con su familia y su lugar en la sociedad. La joven empieza a sentir la soledad que acompaña a aquellos que se atreven a desafiar las normas establecidas. Aunque el hombre que representa la libertad y el amor apasionado sigue siendo una figura atractiva en su vida, se da cuenta de que estar con él no garantiza la felicidad que había anticipado. Su relación con él, aunque llena de emoción, también está marcada por la incertidumbre, pues no tiene las seguridades de un futuro predecible. La relación con el hombre, que antes parecía una vía de escape, se torna más compleja. El hombre sigue mostrando su indiferencia ante las preocupaciones sociales y parece vivir al margen de las normas, pero esta actitud empieza a alejar a la protagonista, quien siente que el amor por él no le proporciona la estabilidad emocional que realmente necesita. Aunque sigue enamorada de él, la joven empieza a darse cuenta de que sus ideales de libertad no siempre se corresponden con la realidad de una relación sin compromisos, sin responsabilidades. La protagonista se siente atrapada, pues no sabe si su amor por este hombre es suficiente para enfrentar los retos de una vida que, sin las restricciones sociales,
se presenta llena de inseguridad y desconfianza. El dolor de la protagonista se ve reflejado en sus interacciones con su entorno. La ausencia de apoyo de su madre y la creciente frialdad de la familia la dejan en una posición vulnerable. La joven comienza a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la libertad, y se pregunta si ha hecho lo correcto al escoger un camino tan incierto. Clarín, con su estilo reflexivo, nos invita a ver la protagonista no solo como una mujer luchando por su libertad, sino como alguien que debe confrontar las complejidades de esa libertad. La libertad, a veces, puede resultar tan pesada como las cadenas que se pretenden romper. A lo largo del capítulo, la protagonista también se ve enfrentada a las reacciones de aquellos que la rodean. Algunos amigos y conocidos la miran con desaprobación, mientras que otros, aunque comprenden su deseo de libertad, no pueden dejar de verla como una joven imprudente que ha rechazado todo lo que le había sido ofrecido. La crítica de los demás la afecta, aunque no lo admite abiertamente. Es en este punto cuando la protagonista empieza a preguntarse si su independencia personal vale la pena el precio de perder el respeto y el cariño de los demás. El capítulo culmina con un momento de reflexión profunda. La joven se da cuenta de que la libertad que ha buscado no es algo que se pueda conseguir sin consecuencias. Al igual que el amor, la libertad tiene su propio costo. Aunque todavía no sabe si su decisión ha sido correcta, comienza a aceptar que está en un proceso de transformación que la llevará a un futuro incierto, pero también a una vida más auténtica, libre de las expectativas ajenas. En este capítulo de La Rosa de Oro, la protagonista comienza a enfrentar las consecuencias de la decisión que tomó en los capítulos anteriores. La soledad, la distancia de su madre y las dudas sobre su relación amorosa se suman a sus conflictos internos. Este es un capítulo de toma de conciencia, donde la joven comienza a comprender que la libertad personal requiere sacrificios, y que no siempre trae consigo la felicidad que se esperaba. Capítulo 8. En el capítulo 8 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra en un punto decisivo de su vida, donde cada acción y cada palabra parecen tener un peso aún mayor que antes. La joven ha hecho su elección, ha decidido seguir su corazón y rechazar las expectativas de su madre y de la sociedad. Sin embargo, en este capítulo, Clarín profundiza en las complicaciones y consecuencias de esa decisión. La libertad que tanto deseaba no es tan sencilla de manejar, y las inseguridades se acumulan. El capítulo comienza con un sentimiento de desconcierto y frustración. La protagonista, que alguna vez soñó con escapar de la opresión social, ahora se enfrenta a una realidad que no es tan gloriosa como había imaginado. El hombre con quien sigue manteniendo una relación es todo lo que ella deseaba: audaz, independiente, desafiando las convenciones sociales. Sin embargo, esta relación, que había sido vista como un refugio emocional, comienza a mostrar sus grietas. El hombre, aunque sigue siendo apasionado, parece tener una visión más superficial de la vida. Su indiferencia ante las consecuencias de sus actos hace que la joven se cuestione si realmente está dispuesta a seguir viviendo bajo sus propios términos a su lado. La protagonista comienza a sentir que el amor con este hombre no es tan liberador como esperaba. La relación carece de estabilidad y compromiso, lo cual, aunque al principio parecía emocionante, ahora la deja con una sensación de vacío. Clarín aprovecha esta situación para mostrar cómo la protagonista comienza a comprender que el amor, al igual que la libertad, tiene un precio. El deseo de vivir según sus propios ideales la lleva a enfrentarse a una realidad que no había anticipado. La pasión y el amor sin un marco de seguridad emocional pueden ser igualmente destructivos. A medida que avanza el capítulo, la protagonista empieza a sentirse cada vez más distanciada de su entorno familiar y social. La relación con su madre se ha vuelto cada vez más tensa. La desaprobación de su madre y la distancia emocional que ahora existe entre ambas hace que la joven se sienta completamente sola. A pesar de sus esfuerzos por explicarse, su madre no logra entender las razones que la llevaron a actuar como lo hizo. La joven se siente incomprendida y abandonada, lo que aumenta aún más la soledad que ya siente por haberse alejado de las convenciones. Por otro lado, la protagonista sigue recibiendo presiones sociales de su círculo de amigos y conocidos. Los rumores sobre su vida y su relación empiezan a circular, lo que genera más tensión y ansiedad en ella. Se da cuenta de que las decisiones que tomó han tenido un impacto mucho más grande de lo que había imaginado, y ahora es vista como alguien que ha violado las normas. Este rechazo social empieza a hacerle cuestionar si la libertad que ganó realmente vale la pena, dado el precio que ha tenido que pagar. A pesar de todo esto, la joven se mantiene firme en sus ideales, aunque con una creciente sensación de duda.
La relación con el hombre, aunque apasionada, no parece brindarle la estabilidad emocional que anhela. El amor por él parece ser una llama que arde intensamente pero que rápidamente se apaga. La protagonista comienza a preguntarse si la felicidad y la estabilidad pueden alcanzarse solo a través de la pasión, o si necesita algo más: seguridad, compañía y quizás una forma de amor que no dependa únicamente de la emoción del momento. A lo largo del capítulo, la joven tiene varias conversaciones internas donde reflexiona sobre su vida y las decisiones que ha tomado. Se pregunta si ha sacrificado demasiado por intentar ser libre y si, en su búsqueda de la autenticidad, ha perdido algo valioso. Aunque la idea de regresar a las normas sociales le resulta repulsiva, empieza a contemplar que quizás haya un equilibrio entre la pasión y la seguridad que aún no ha logrado encontrar. La tensión emocional crece cuando la joven recibe una carta de un viejo amigo de la familia, quien le ofrece una solución sencilla a sus problemas. El amigo, que siempre ha sido una figura respetable, le propone volver a su vida anterior, con la seguridad y las promesas de una vida tranquila y respetable. Aunque el ofrecimiento no es más que una formalidad, la protagonista comienza a sentir la presión de tomar una decisión: seguir con su vida de libertad, aunque llena de incertidumbres, o regresar a un camino conocido y seguro, aunque opresivo. Este dilema es el núcleo del capítulo, y Clarín lo maneja magistralmente, mostrando la lucha interna de la protagonista. Ella se encuentra entre dos mundos: el de la independencia radical, pero desordenada, y el de la conformidad social, que aunque segura, le resulta profundamente insatisfactoria. En el último momento del capítulo, la joven toma una decisión que, aunque no está completamente segura de sus consecuencias, marca un nuevo giro en su vida. En este capítulo de La Rosa de Oro, la protagonista comienza a enfrentar las verdaderas consecuencias de su libertad, mientras se da cuenta de que su deseo de independencia y amor apasionado no siempre trae consigo la paz que esperaba. El dilema entre vivir de acuerdo con sus propios deseos o regresar a las normas sociales sigue siendo un tema central de su vida, y la protagonista se ve obligada a tomar una decisión que podría cambiar su futuro para siempre. Capítulo 9. En este capítulo 9 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra en un punto de quiebre emocional. A pesar de sus esfuerzos por seguir su propio camino, las consecuencias de sus decisiones empiezan a pesar mucho más de lo que había anticipado. Clarín profundiza en los dilemas de la protagonista mientras enfrenta una creciente sensación de vacío y soledad, que la obliga a revisar la verdadera naturaleza de su libertad y sus relaciones. El capítulo comienza con la protagonista reflexionando sobre los eventos recientes. Después de haberse distanciado de las expectativas sociales y familiares, y de haber tomado la decisión de seguir sus propios deseos, se enfrenta a una realidad mucho más solitaria y compleja de lo que había imaginado. La relación con el hombre con el que había buscado la libertad y la pasión se ha ido desmoronando lentamente. Lo que comenzó como un amor idealizado se ha transformado en una relación vacía, carente de propósito y dirección. A medida que la joven se enfrenta a la fría realidad de la relación, empieza a darse cuenta de que, en su afán de escapar de la opresión, se ha sumido en una situación aún más desconcertante. Clarín utiliza la introspección de la protagonista para reflejar su creciente confusión. La joven se siente atrapada en un ciclo de amor y desamor que ya no sabe cómo romper. A pesar de su deseo de independencia, se da cuenta de que la falta de estabilidad emocional la ha dejado vulnerable. La joven comienza a preguntarse si realmente ha logrado lo que quería: una vida de libertad y autenticidad, o si ha caído en un vacío existencial que no había previsto. Los sentimientos de insatisfacción y de pérdida de propósito empiezan a apoderarse de ella. A medida que el capítulo avanza, la joven comienza a sentir la presión de la sociedad de manera más fuerte que nunca. Los comentarios y las miradas desaprobadoras de aquellos que alguna vez estuvieron cerca de ella se hacen cada vez más difíciles de ignorar. Aunque la protagonista había buscado alejarse de esas presiones sociales, ahora se da cuenta de que no puede vivir completamente al margen de las expectativas del mundo que la rodea. A pesar de que la madre sigue distante y crítica, la joven empieza a sentir que la falta de apoyo social es algo que, aunque no deseado, tiene un impacto profundo en su bienestar emocional. El contraste con la vida anterior de la protagonista se vuelve más marcado en este capítulo. La protagonista, aunque sigue reacia a regresar a la vida segura que su madre había planeado para ella, comienza a ver con cierta nostalgia la estabilidad que había rechazado. En sus momentos más solitarios, la joven recuerda los tiempos en los que las decisiones ya estaban tomadas por otros, y la vida parecía menos incierta. Esta reflexión la lleva a cuestionar si la independencia radical que había buscado no ha sido,
en última instancia, una forma de escapismo. Un momento clave del capítulo ocurre cuando la joven se encuentra cara a cara con su madre nuevamente. En una conversación tensa pero necesaria, la madre expresa abiertamente su preocupación y sus temores por el camino que ha tomado su hija. Aunque la joven intenta justificar sus decisiones y su deseo de vivir de acuerdo con sus propios términos, no puede evitar sentir que, al enfrentarse a la fría desaprobación de su madre, algo dentro de ella comienza a quebrarse. La joven, por un momento, duda de sí misma, y se pregunta si ha tomado el camino correcto. Aunque sigue queriendo la libertad que había buscado, ahora se da cuenta de que esa libertad también la ha dejado sola y vacía. Clarín utiliza esta conversación para profundizar en la psicología de la protagonista, mostrando cómo el peso de las expectativas familiares, aunque rechazadas, sigue afectando su psique. A pesar de su deseo de independencia, la joven sigue siendo vulnerable a los lazos emocionales que la unen a su madre. Esta lucha interna entre la autonomía y la necesidad de pertenecer es uno de los temas más poderosos del capítulo. El capítulo culmina con una decisión que, aunque no es definitiva, marca un giro importante en la vida de la joven. En un momento de reflexión solitaria, la protagonista se enfrenta a la realidad de su situación y comienza a ver que, aunque la independencia y el amor apasionado son importantes, también necesita encontrar una forma de equilibrar esas aspiraciones con una mayor estabilidad emocional. No se trata de abandonar sus deseos, sino de encontrar un camino que le permita ser fiel a sí misma sin perder el contacto con sus raíces y su humanidad. Este capítulo de La Rosa de Oro es fundamental para el desarrollo de la protagonista, quien comienza a reconocer que la libertad y la independencia no son lo único que definen su felicidad. A través de la creciente soledad y las dificultades emocionales, la joven se da cuenta de que el amor y la conexión emocional son también esenciales para una vida plena. La relación con su madre y la reflexión sobre su vida pasada la hacen cuestionarse si su lucha por la libertad ha valido la pena. Capítulo 10. En el capítulo 10 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra nuevamente en una encrucijada. Mientras los días pasan, los problemas emocionales y sociales derivados de sus decisiones anteriores siguen pesando sobre ella. Aunque en capítulos anteriores había logrado romper con las expectativas familiares y sociales, el precio de esa libertad se hace cada vez más evidente. Este capítulo profundiza en la lucha interna de la joven, mientras enfrenta sus propias contradicciones y a las repercusiones de su búsqueda incansable de autenticidad. El capítulo comienza con la protagonista sumida en un mar de dudas. La relación con el hombre con el que había intentado encontrar la libertad y la pasión se ha vuelto más tensa. A pesar de los momentos de cercanía, ahora se siente cada vez más desconectada de él. La relación, que en un principio parecía ser la llave de su independencia, ha resultado ser una jaula emocional. El hombre no solo es indiferente a sus inquietudes y deseos de estabilidad, sino que su presencia la hace sentir más vacía y perdida. La joven comienza a comprender que lo que buscaba en él, en realidad, no lo puede encontrar fuera de sí misma. Mientras reflexiona sobre su relación, la joven se enfrenta también a los recuerdos de su familia y su madre. Las decisiones que tomó la han distanciado profundamente de aquellos que alguna vez fueron su soporte. Aunque intenta deshacerse de la culpa y del peso de su pasado, no puede evitar que la distancia emocional con su madre la atormente. Clarín utiliza este conflicto interno para resaltar el dolor de la protagonista, quien no solo ha perdido el apoyo de su familia, sino que también se siente desconectada de sí misma. La juventud que alguna vez vivió con seguridad y conformidad ha sido reemplazada por una vida de incertidumbre y constante autoevaluación. La protagonista se siente cada vez más aislada, no solo emocionalmente, sino también socialmente. En la sociedad que la rodea, su comportamiento sigue siendo percibido con desaprobación, lo que la hace sentir como una extraña en su propio entorno. Aunque ha buscado la libertad de las convenciones sociales, ahora se da cuenta de que esa libertad no es tan liberadora como había anticipado. La presión social continúa acechándola, y aunque se resiste a ser absorbida por las expectativas ajenas, no puede escapar completamente de la influencia de los juicios externos. A lo largo del capítulo, la joven se ve atrapada en una batalla entre su deseo de autenticidad y su necesidad de pertenencia. Aunque sigue rechazando las normas establecidas, comienza a cuestionar si realmente ha ganado algo al abandonar todo lo que conocía. La protagonista comienza a ver que su lucha por la libertad ha sido una especie de huida de sí misma. La juventud que buscaba su lugar en el mundo ahora se encuentra perdida, atrapada en un ciclo de autocrítica y vacíos existenciales.
Un giro importante en este capítulo se da cuando la protagonista tiene una conversación con una amiga de la familia, quien representa la vida tradicional y segura que ella ha rechazado. La amiga le habla de las maravillas de una vida con estabilidad, familia y relaciones previsibles. Aunque la joven no puede aceptar completamente este estilo de vida, empieza a ver con cierta admiración lo que la otra mujer tiene, una paz que ella misma ha perdido en su búsqueda de independencia. Esta conversación hace que la protagonista se cuestione nuevamente si su lucha por la libertad ha sido una elección acertada, o si, al final, está pagando un precio demasiado alto. La figura del hombre, que antes había sido la clave para su sentido de libertad, comienza a difuminarse en su mente. La joven se da cuenta de que su amor por él no es tan liberador como había imaginado. A pesar de los momentos de pasión y de la atracción física que sigue sintiendo, se da cuenta de que esa relación no la completa. La desconexión emocional se hace más profunda y se convierte en un recordatorio doloroso de que, a pesar de su lucha por seguir su propio camino, sigue siendo humana y vulnerable. Hacia el final del capítulo, la protagonista se ve obligada a tomar una decisión importante. La creciente soledad, la desconexión de su entorno y las tensiones internas la empujan a considerar la posibilidad de regresar a su vida anterior. No necesariamente para conformarse, sino para tratar de encontrar un equilibrio. La joven se da cuenta de que puede seguir siendo fiel a sí misma sin renunciar por completo a sus raíces y al amor que, aunque imperfecto, siempre ha tenido a su alrededor. Este reconocimiento de que la libertad no tiene que ser absoluta ni extrema, sino una mezcla de independencia y pertenencia, marca el inicio de un cambio importante en su perspectiva. En este capítulo 10 de La Rosa de Oro, la protagonista sigue luchando por encontrar su equilibrio entre la independencia personal y la necesidad de conexión emocional. La búsqueda de libertad y autenticidad la ha llevado a una profunda insatisfacción, y ahora se enfrenta a la difícil decisión de volver a un camino más tradicional para encontrar paz y estabilidad. La reflexión sobre lo que realmente quiere para su vida es el corazón de este capítulo. Capítulo 11. El capítulo 11 de La Rosa de Oro comienza con una sensación de reflexión y tensión. La protagonista, después de los recientes conflictos y las dudas sobre su independencia, se encuentra en un estado de incertidumbre. El precio de su libertad se ha hecho evidente. La relación con el hombre, que en un principio representaba la promesa de un amor liberador, se ha desmoronado por completo. La joven comienza a comprender que la libertad que buscaba ha resultado ser una búsqueda solitaria, llena de vacíos y falta de satisfacción emocional. En este capítulo, Clarín profundiza en el dolor de la protagonista, que ya no solo se enfrenta a la desilusión de una relación rota, sino también al vacío existencial que ha ido acumulando. La joven siente que, a pesar de haber obtenido la independencia que tanto anhelaba, ahora está más sola que nunca. Su búsqueda de autenticidad la ha llevado a una existencia que no solo la desconecta de su familia y su sociedad, sino que también la desvincula de su propio bienestar emocional. La protagonista comienza a experimentar una profunda crisis interior. La idea de vivir al margen de las convenciones sociales y familiares, aunque atractiva en un principio, ha resultado en una pérdida de sentido. A medida que reflexiona sobre su vida, se da cuenta de que la libertad que había logrado también la ha dejado desprotegida. La joven comienza a sentir que ha abandonado algo fundamental, la capacidad de ser parte de una comunidad emocionalmente conectada, que le brindara apoyo y seguridad. En este contexto, la joven se enfrenta a un dilema profundo. Aunque su relación con el hombre sigue siendo superficial y carente de estabilidad, la protagonista no puede evitar sentirse atraída por la idea de la seguridad emocional que podría ofrecerle un regreso a las normas sociales. La tentación de regresar a una vida más predecible y segura, aunque renunciando a su autonomía, se vuelve más fuerte. La joven se encuentra atrapada entre dos mundos, la independencia que le ha dejado vacía y la vida convencional que la reprime, pero que ahora parece la única vía para encontrar consuelo. Clarín utiliza este conflicto interno de la protagonista para mostrar la ambivalencia de su situación. A pesar de que la joven sigue rechazando la vida tradicional que su madre le había ofrecido, no puede evitar sentir una creciente nostalgia por los tiempos en los que la vida era más fácil y predecible. Las dudas sobre si ha tomado la decisión correcta se intensifican, y el peso de sus elecciones pasadas la persigue. En el transcurso del capítulo, la joven se encuentra con su madre, quien, aunque con un tono de reproche, se muestra dispuesta a escucharla. La conversación es tensa, pero también reveladora. La madre, aunque sigue siendo la figura de autoridad, muestra un atisbo de compasión y comprensión hacia su hija. La protagonista,
al escuchar las palabras de su madre, se da cuenta de que, a pesar de sus diferencias, aún busca la aceptación de la figura materna. Esta revelación provoca una reflexión profunda en la joven, quien se da cuenta de que ha estado huyendo no solo de las expectativas sociales, sino también del amor que su madre le ofrecía. La protagonista comienza a preguntarse si realmente ha logrado lo que buscaba al alejarse de su familia y su mundo. ¿Ha ganado algo valioso, o ha perdido lo que realmente importaba? La joven se enfrenta a la dolorosa verdad de que, a pesar de su deseo de independencia, sigue siendo humana y necesita las conexiones emocionales para sentirse completa. La madre, a través de sus palabras, le recuerda que la verdadera libertad no es un acto de aislamiento, sino la capacidad de encontrar equilibrio y pertenencia en medio de la autonomía. Al final del capítulo, la protagonista toma una decisión significativa. Aunque no es un regreso completo a la vida de antes, comienza a ver que es posible reconciliar su deseo de independencia con la necesidad de una conexión emocional. La joven decide que su próximo paso será tratar de reconstruir su relación con su madre, sin perder de vista sus propios deseos y necesidades. Este acto de reconciliación simboliza un cambio en la protagonista, la búsqueda de un equilibrio entre el amor propio y el amor por los demás. En este capítulo 11 de La Rosa de Oro, la protagonista comienza a comprender que la independencia no significa aislamiento y que la verdadera libertad implica encontrar un equilibrio entre la autenticidad personal y la conexión emocional con los demás. La reconciliación con su madre es solo el primer paso hacia una vida más equilibrada, donde la joven pueda ser fiel a sí misma sin renunciar a los lazos afectivos que la conectan con el mundo que la rodea. Capítulo 12. En el capítulo 12 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra en una etapa crucial de su vida. Después de las decisiones difíciles de los capítulos anteriores, donde su lucha por la independencia y la autonomía la dejó sola y llena de dudas, la joven empieza a experimentar un cambio interno. La búsqueda constante de su lugar en el mundo ha comenzado a dar frutos, pero también trae consigo una pesada carga emocional que debe enfrentar. El capítulo comienza con la protagonista reflexionando sobre su vida, mientras mira al pasado con una mezcla de nostalgia y pesar. Después de todo lo que ha vivido, se da cuenta de que no puede seguir buscando la felicidad a través de la independencia radical. Ha llegado al punto de preguntarse si realmente la libertad que deseaba era todo lo que había imaginado, o si, en realidad, esa búsqueda la ha dejado vacía. Aunque se alejó de la vida familiar y de las expectativas sociales, ahora siente la necesidad de reexaminar sus decisiones. La joven se da cuenta de que había idealizado la libertad sin comprender por completo las consecuencias emocionales de vivir aislada. Este punto de reflexión es crucial porque, a pesar de los momentos de desilusión que ha atravesado, la protagonista empieza a aceptar que la vida no se trata de rechazar todo lo que no le gusta, sino de encontrar un equilibrio entre lo que desea y lo que necesita. Ha caído en cuenta de que la autarquía emocional, aunque atractiva en teoría, ha resultado ser una forma de huir de los problemas reales. Es en este momento de introspección cuando empieza a comprender que las relaciones humanas, incluso las más complejas, son esenciales para un ser humano pleno. La búsqueda de una vida perfecta, lejos de los conflictos y las expectativas, solo la ha dejado más sola y perdida. Durante este proceso, el personaje central se enfrenta a la realidad de sus propios errores. La relación con el hombre con el que buscaba la liberación emocional sigue deteriorándose, pero esta vez la joven ya no se siente tan indignada o rebelde por su fracaso. En cambio, se siente triste y derrotada, pero también más madura y consciente. Ha perdido las ilusiones de que el amor romántico sea la solución a todos sus problemas. El hombre, que representaba la promesa de un amor liberador, ha mostrado su verdadera naturaleza: distante, egoísta y carente de compromiso. La protagonista, al darse cuenta de esto, comienza a preguntarse si había proyectado sus propias expectativas sobre él, en lugar de ver la relación por lo que realmente era. La joven se enfrenta entonces a la comprensión de que la libertad no puede basarse únicamente en el rechazo de los demás, sino en la capacidad de crear relaciones auténticas, incluso si estas relaciones implican compromiso y sacrificio. La independencia, tal como la había concebido, solo había servido para reforzar su sensación de desconexión y soledad. Es en este punto cuando la protagonista decide que necesita cambiar su enfoque. Ya no busca una libertad absoluta, sino una libertad que esté en armonía con la capacidad de amar y ser amada. Es en medio de estos dilemas internos cuando se presenta un cambio importante. La protagonista se encuentra nuevamente con su madre, con quien no ha tenido una conversación sincera y profunda en mucho tiempo.
La madre, aunque aún se muestra algo rígida, se da cuenta de que su hija está pasando por una crisis emocional significativa. La conversación entre ambas es reveladora, no solo porque les permite reconectar, sino porque también saca a la luz la vulnerabilidad de la joven. En su encuentro, la madre le habla con una mezcla de preocupación y comprensión, sin reprocharle, sino mostrándole una forma de amor más sutil pero poderosa. A través de estas palabras, la protagonista empieza a comprender que el amor de su madre, aunque diferente de lo que ella había deseado en el pasado, es un tipo de apoyo que no puede rechazar por completo. Este momento de reflexión lleva a la joven a un punto crucial, el reconocimiento de que no debe huir de las relaciones, sino aprender a manejarlas de manera que respeten su individualidad, pero que también le permitan experimentar la conexión genuina con los demás. Aquí Clarín explora la evolución emocional de la protagonista, quien empieza a entender que el amor no es una cadena, sino una conexión profunda que puede fortalecer su libertad, no restarla. A medida que la joven se enfrenta a estos nuevos retos emocionales, también se da cuenta de que la sociedad, que había rechazado con tanta firmeza, no es simplemente un enemigo, sino una parte inevitable de la existencia humana. Aunque no puede aceptar la completa sumisión a sus normas, comienza a ver que ciertas convenciones sociales ofrecen una estructura que puede ser útil para encontrar el equilibrio entre la independencia y el amor. La protagonista ya no siente que debe rechazar todo lo relacionado con el mundo en el que creció. Ahora entiende que puede ser libre dentro de las normas, adaptándolas a su forma de ser sin perder su identidad. La joven también empieza a comprender que, para sentirse realmente libre, necesita aprender a amar y aceptar a los demás, especialmente a su familia. En este capítulo, su relación con su madre empieza a sanar, y aunque no todo está resuelto, hay una sensación de apertura entre ambas. La protagonista se da cuenta de que, a pesar de todo lo que ha experimentado, su madre sigue siendo una figura fundamental en su vida. La aceptación de esta relación, aunque compleja, es el primer paso hacia su propia sanación y hacia la construcción de una vida más equilibrada. El capítulo concluye con la protagonista tomando una decisión importante: no renunciar a su búsqueda de autonomía, pero también aprender a valorar las relaciones auténticas que la rodean. Ya no se ve a sí misma como alguien completamente separada de la sociedad y su familia. Por el contrario, empieza a ver que su independencia puede coexistir con el amor y el respeto mutuo. Este descubrimiento marca un giro significativo en su vida, ya que, a través del dolor y la reflexión, la protagonista finalmente llega a comprender que la verdadera libertad es el equilibrio entre ser fiel a uno mismo y ser parte de algo más grande que uno mismo. En este capítulo 12, la protagonista da un paso importante hacia la madurez emocional. Al comprender que la libertad no está en la absoluta independencia, sino en la capacidad de vivir en equilibrio con los demás, se abre a nuevas posibilidades en su vida. Aunque todavía queda mucho por recorrer, este capítulo marca el comienzo de una reconciliación interna, y con las figuras que alguna vez rechazó, como su madre. Capítulo 13. El capítulo 13 de La Rosa de Oro marca un momento crucial en la evolución de la protagonista. Después de los dilemas que la han acompañado durante los capítulos anteriores, ahora se encuentra en una fase de introspección más profunda, mientras intenta reconciliar sus deseos de libertad con las exigencias de las relaciones humanas. En este capítulo, Clarín sigue explorando la lucha interna de la joven entre la autonomía personal y el deseo de ser aceptada por los demás. El capítulo comienza con la protagonista, aún cargada de dudas, contemplando su vida desde una nueva perspectiva. Ya no se siente la joven rebelde que rechazaba todo lo relacionado con la sociedad y la familia. Aunque sigue buscando su independencia, ahora es consciente de que la soledad que ha experimentado no es el tipo de libertad que había anhelado. La protagonista se da cuenta de que, en su deseo de huir de las expectativas de los demás, ha descuidado algo fundamental: la importancia de los vínculos emocionales. Ahora, mientras mira atrás, ve su rechazo hacia su madre y hacia las normas sociales como un acto de desesperación por encontrar algo más auténtico, pero también como un error. El proceso de reflexión sobre su pasado la lleva a una nueva forma de ver el amor y las relaciones. En capítulos anteriores, su relación con el hombre que consideraba su liberación había sido un faro de esperanza, pero pronto se dio cuenta de que, al igual que su búsqueda de libertad, esa relación era solo una ilusión. La desconexión emocional que experimentó con él, lejos de ser un refugio, la dejó más vacía que nunca. En este capítulo, la protagonista no solo se da cuenta de las fallas en esa relación, sino que también empieza a comprender que había proyectado en él todas sus expectativas de salvación, lo que nunca podría haber sido.
Esta toma de conciencia la lleva a una profunda reflexión sobre lo que realmente necesita. La joven se da cuenta de que su lucha por ser libre la ha alejado de lo que realmente importa: el amor verdadero y la conexión emocional profunda. Su visión de la vida y del amor cambia. Ya no se trata de huir de la sociedad ni de las expectativas de los demás, sino de encontrar un amor que le permita ser ella misma sin perder la conexión con su humanidad. Una parte importante del capítulo es el encuentro de la protagonista con una amiga de la familia. Esta mujer, que representa todo lo que la protagonista había rechazado en el pasado, se convierte en una figura clave para su reflexión. La amiga le habla sobre las virtudes de la vida convencional: el amor, la familia, la estabilidad. Aunque la joven sigue siendo reticente ante la idea de la vida tradicional, este encuentro provoca en ella una sensación de incertidumbre, pero también de apertura. Comienza a preguntarse si su rechazo hacia la familia y la vida estable ha sido una forma de huir de lo que en realidad necesita: un amor sincero y un espacio donde pueda ser aceptada tal como es. La protagonista se siente atrapada entre dos mundos: el de la independencia total que ha buscado a lo largo de los capítulos anteriores y el de la vida convencional que representa su amiga. No es una cuestión de renunciar completamente a lo que ha vivido hasta ahora, sino de encontrar un equilibrio que le permita integrarse en una vida más armoniosa. A lo largo del capítulo, ella empieza a entender que, para ser verdaderamente libre, debe aprender a integrar las experiencias y enseñanzas de su pasado sin que éstas la controlen. Es en este momento de introspección cuando comienza a concebir la idea de un amor más maduro, un amor que no implique renunciar a su identidad, sino que la complemente. A medida que el capítulo avanza, la joven se enfrenta a la aceptación de que el amor no es algo que se pueda imponer, ni una solución mágica a todos los problemas de la vida. En cambio, el amor se presenta como una experiencia que exige vulnerabilidad y apertura. Ya no ve el amor como una evasión de la soledad, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. Este entendimiento la lleva a una nueva etapa en su vida, en la que empieza a valorar las relaciones no como una cadena, sino como una forma de crecimiento mutuo. El capítulo también profundiza en la relación con su madre, que empieza a mejorar después de la conversación que tuvieron en el capítulo anterior. Aunque aún existen tensiones, la protagonista empieza a reconocer la importancia de su madre en su vida. La madre, a pesar de su actitud a veces rígida y distante, ha sido siempre un pilar de amor incondicional. Este cambio en la perspectiva de la joven no significa que haya renunciado a su independencia, sino que ha comenzado a aceptar que la autonomía no implica despojarnos de los lazos emocionales más profundos. Hacia el final del capítulo, la protagonista toma una decisión importante: no rechazar más las expectativas de su madre ni de la sociedad, sino aprender a vivir dentro de ellas de manera que no pierda su esencia. En lugar de huir de lo que no le gusta, decide encontrar una forma de modificarlo para que se ajuste a sus propios deseos. Este es un paso significativo hacia la madurez, ya que la protagonista empieza a comprender que ser fiel a uno mismo no significa renunciar al mundo, sino saber cómo interactuar con él de manera que no comprometa su autenticidad. En este capítulo 13, la protagonista da un paso importante en su viaje emocional, al reconocer que la verdadera libertad no es la huida del amor y la conexión, sino la capacidad de integrar esas experiencias en su vida de forma equilibrada. La relación con su madre mejora y la joven empieza a ver que el amor no implica perderse a sí misma, sino crecer y evolucionar junto a los demás. A través de este capítulo, Clarín nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones y el amor en nuestra vida, y cómo la independencia verdadera radica en la capacidad de conectar sin perder nuestra identidad. Capítulo 14. En el capítulo 14 de La Rosa de Oro, la protagonista se encuentra ante una encrucijada decisiva. Tras los intensos momentos de reflexión que han marcado los capítulos anteriores, en los cuales ha examinado la naturaleza de su libertad, sus relaciones y su identidad, ahora se enfrenta a un dilema aún mayor: el futuro de su relación con su madre, su amor por la independencia, y la creciente sensación de que no puede seguir buscando un amor idealizado en el que no ha encontrado consuelo. Este capítulo comienza con la protagonista experimentando una mezcla de inquietud y determinación. La joven ha llegado a la conclusión de que, aunque su vida hasta el momento ha estado marcada por el rechazo de las expectativas sociales y familiares, debe tomar una decisión sobre cómo quiere vivir el resto de su vida. El capítulo se abre con ella en un momento de introspección, contemplando las decisiones que ha tomado y las consecuencias que esas decisiones han tenido en su bienestar emocional y social. La joven se ha dado cuenta de que, a pesar de haber ganado cierto nivel de independencia, sigue siendo vulnerable a la desilusión y la soledad.
Su rechazo al amor convencional, a las normas sociales y a las relaciones familiares le ha costado caro. Ha perdido la confianza en las relaciones románticas, y su relación con el hombre que fue en su momento la fuente de su ilusión de libertad ahora está completamente quebrada. La protagonista se siente desencantada con las expectativas que había proyectado sobre él. Ya no espera que él la salve ni que la relación sea una solución a sus problemas. El dolor de la desilusión es fuerte, pero le ha dado una claridad que no había tenido antes. A través de este proceso doloroso, la joven comienza a comprender que la búsqueda de la libertad no puede basarse únicamente en el rechazo de todo lo que no le gusta. La verdadera libertad es la capacidad de tomar decisiones conscientes que le permitan vivir una vida auténtica, sin renunciar a sus propios deseos, pero también sin rechazar la posibilidad de conexión emocional con los demás. Este es un cambio importante en su perspectiva, ya que pasa de ver la independencia como una huida a entenderla como una forma de construcción personal. En el capítulo, la protagonista también experimenta un nuevo encuentro con su madre. Después de los recientes avances en su relación, la joven se siente dispuesta a acercarse más a ella. La madre, que siempre ha estado presente a su manera, parece más comprensiva y dispuesta a escucharla. Aunque aún existen tensiones y diferencias, hay un entendimiento tácito entre ambas de que la relación madre-hija necesita evolucionar. La joven empieza a comprender que, aunque su madre representa muchas de las normas sociales que había rechazado, también es una fuente de amor y apoyo incondicional que no debe rechazar por completo. Este capítulo también presenta un momento importante cuando la joven decide ir a visitar a un amigo de la familia, una figura que ha sido crucial en su vida. A través de este encuentro, la joven tiene la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las relaciones fuera de la esfera de su familia nuclear. Este amigo representa un contraste con el hombre que había idealizado y, a través de su conversación, la protagonista empieza a ver que el amor verdadero no debe basarse en un ideal romántico inalcanzable, sino en una conexión real y humana que se construye sobre el respeto, la confianza y el compromiso. En este proceso de reconfiguración de su visión del amor y las relaciones, la joven se enfrenta a un punto crucial. Debe decidir si continuará buscando una vida de independencia absoluta o si será capaz de abrir su corazón a las conexiones emocionales genuinas. En este sentido, el capítulo plantea una reflexión sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre la autonomía personal y la pertenencia a una red de apoyo emocional. La protagonista, finalmente, llega a la conclusión de que la vida no es simplemente una cuestión de elegir entre el amor y la libertad. Comprende que el amor verdadero no la limita, sino que la potencia, y que puede seguir siendo fiel a sí misma mientras se conecta con los demás de manera auténtica. La joven decide que no debe seguir buscando una solución única para todos sus problemas, sino que debe aprender a navegar entre las diferentes facetas de su vida y sus relaciones con los demás. El capítulo concluye con una sensación de esperanza y reconciliación interna. La joven, aunque aún no tiene todas las respuestas, comienza a sentir que puede construir una vida basada en la libertad y la autenticidad, sin renunciar al amor ni a las conexiones emocionales. Aunque sabe que habrá momentos de dificultad y duda, ahora tiene la confianza de que podrá enfrentar cualquier desafío con una nueva perspectiva y una mayor comprensión de sí misma. En este capítulo 14, la protagonista da un paso significativo hacia la madurez emocional. Al aprender a integrar su necesidad de independencia con el amor y las relaciones auténticas, comienza a encontrar un equilibrio entre la autonomía y la conexión. Este capítulo es una reflexión sobre cómo el amor verdadero no limita la libertad, sino que la fortalece, y cómo la vida se trata de encontrar un equilibrio entre los deseos y las necesidades emocionales. Capítulo 15. El capítulo 15 de La Rosa de Oro marca el cierre de la travesía emocional de la protagonista. Después de un largo proceso de autodescubrimiento, rechazo, lucha interna y reconciliación, la joven ha llegado a un punto crucial en su vida. En este capítulo final, Clarín nos presenta a la protagonista en una etapa de mayor madurez, donde las decisiones que ha tomado, las experiencias vividas y los conflictos resueltos se encuentran en equilibrio. Este es el momento en el que, finalmente, encuentra la paz y la claridad que había estado buscando a lo largo de la obra. El capítulo comienza con la protagonista mirando al horizonte, reflexionando sobre todo lo que ha vivido y aprendido en su búsqueda de la libertad, la independencia y el amor. Aunque el viaje ha sido largo y complicado, con momentos de profunda desilusión y duda, ahora se siente más centrada y capaz de enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. La joven ha pasado por una serie de altibajos emocionales,
desde su deseo de rechazar las normas y las expectativas hasta su descubrimiento de que la libertad no significa estar sola o desconectada de los demás. A lo largo de la obra, la protagonista ha aprendido que el amor verdadero no es una evasión de la vida cotidiana, sino una conexión profunda y real que no compromete su autonomía, sino que la complementa. A lo largo de los capítulos anteriores, hubo momentos en los que ella se sintió atrapada entre dos mundos, el de la independencia total y el de las relaciones tradicionales. Pero ahora, en este capítulo final, ya no se siente dividida. Ha llegado a la conclusión de que puede ser fiel a sí misma mientras mantiene relaciones significativas con los demás. En este proceso de transformación, la joven también ha sanado su relación con su madre. Aunque no se ha convertido en una figura completamente idealizada, la protagonista ha llegado a reconocer que, a pesar de las diferencias, su madre es una fuente de apoyo incondicional que merece ser apreciada y entendida. Esta reconciliación no es una rendición a las expectativas de la sociedad, sino una forma de aceptar el amor genuino que su madre le ofrece, incluso si no siempre está de acuerdo con su forma de vivir. El encuentro con su madre se desarrolla en este capítulo como un símbolo de cierre, donde ambas se encuentran en una conversación sincera que muestra el entendimiento y la aceptación mutua. La protagonista ha llegado a un punto en el que entiende que el amor no requiere la perfección en las relaciones, sino la disposición de aprender y crecer junto a los demás. A través de este diálogo, madre e hija descubren que, aunque sus caminos y valores puedan ser diferentes, existe una conexión más profunda que les une. La protagonista también enfrenta la realidad de que su relación con el hombre que había idealizado ya no tiene lugar en su vida. Durante la obra, él representó su visión del amor como una fuerza liberadora, pero al final, ella se da cuenta de que este amor era una ilusión, un sueño que no se materializó en una conexión real. Ahora, la joven entiende que su propio crecimiento emocional no depende de otra persona, sino de su capacidad para comprender y aceptar quién es ella misma. Esta toma de conciencia le permite dejar atrás lo que había considerado una fuente de salvación, para finalmente aceptar la realidad de que el amor debe basarse en la autenticidad y la reciprocidad. El capítulo culmina con la protagonista tomando una decisión crucial para su futuro. Ya no buscará la perfección en las relaciones ni en la vida en general. En lugar de aferrarse a expectativas inalcanzables, ella decide vivir su vida de manera más serena y consciente. La joven ha aprendido que la verdadera felicidad no proviene de una constante búsqueda de la libertad o del amor idealizado, sino de la capacidad de aceptar lo que la vida le ofrece, y a partir de ahí, construir una vida plena y equilibrada. La protagonista se siente liberada al entender que no necesita aferrarse a una visión rígida de la vida, sino que puede abrazar la incertidumbre y la imperfección sin miedo. Ha llegado a un entendimiento profundo de que la libertad no es la ausencia de vínculos, sino la capacidad de estar en el mundo de manera plena, aceptando tanto lo bueno como lo malo, lo esperado y lo inesperado. En este momento, la joven se da cuenta de que el amor y la conexión no son amenazas para su independencia, sino las fuentes más poderosas de crecimiento personal. El capítulo concluye con la protagonista caminando por el paisaje, simbolizando su entrada en una nueva fase de su vida. A lo lejos, se vislumbra un futuro en el que ella ha encontrado su lugar, un lugar que no se define por la rebelión ni por la sumisión, sino por la armonía entre la autonomía personal y la conexión emocional. La joven, con una sonrisa de comprensión y aceptación, avanza hacia el futuro con la certeza de que, aunque el camino nunca es fácil, ahora tiene las herramientas internas necesarias para enfrentar lo que venga. En este capítulo 15, la protagonista llega a la conclusión de su viaje emocional. Después de haber luchado con el rechazo a las normas sociales, las desilusiones amorosas y la búsqueda constante de la libertad, finalmente ha encontrado un equilibrio entre la independencia y el amor, entre el deseo de ser fiel a sí misma y la necesidad de conectarse con los demás. Este capítulo final nos deja con una sensación de esperanza y claridad, mientras la joven avanza hacia un futuro lleno de posibilidades, con la certeza de que ha aprendido a vivir con autenticidad y amor. Y así llegamos al final de La Rosa de Oro. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más contenido. Tu apoyo es clave para seguir creando más audiolibros. Nos vemos en el siguiente capítulo.